Hoy quiero compartir con ustedes una historia que nos hará reflexionar. Una de esas fábulas que, aunque sencillas, esconden una gran verdad sobre nosotros mismos. Se conoce como la paradoja del ciempiés. Es una historia sobre el peligro de pensar demasiado, sobre cómo el exceso de análisis puede paralizarnos y hacer que olvidemos cómo hacer aquello que antes nos salía de forma natural. ¿Alguna vez te ha pasado que, cuanto más piensas en algo, peor te sale? Por ejemplo, al intentar recordar la letra de una canción que has cantado 1000 veces. De repente, la mente se queda en blanco. O cuando estás haciendo un deporte y empiezas a analizar cada movimiento, y de pronto todo se vuelve torpe y forzado. Esta historia lo ilustra a la perfección. Vamos a ver qué podemos aprender de una pequeña hormiga y un majestuoso ciempiés. Imaginemos un frondoso bosque lleno de vida, sonidos y pequeños secretos. Entre las raíces de un viejo roble vivía una hormiga muy observadora. Todos los días seguía su rutina: buscar comida, ayudar a sus compañeras, mantener el hormiguero. Pero había un momento del día que ella esperaba con especial ilusión. Era el momento en que pasaba el ciempiés. Para la hormiga, el ciempiés era la criatura más fascinante del bosque. Verlo moverse era un espectáculo, una danza perfecta y coordinada. 100 patitas diminutas moviéndose en una ola hipnótica, sin tropezar, sin dudar. Era pura elegancia en movimiento. La hormiguita se quedaba boquiabierta. Ella, con solo 6 patas, a veces sentía que se hacía un lío. Tropezaba con una piedrecita, se enredaba con una hoja. ¿Cómo era posible que el ciempiés manejara 100 patas con esa gracia y esa precisión? Le parecía un milagro, un acto de magia. Cada día, la admiración de la hormiga crecía. Se preguntaba cuál sería su secreto. ¿Tendría un truco? ¿Una técnica especial que le permitía esa coordinación asombrosa? La curiosidad la carcomía por dentro. Era una pregunta que necesitaba respuesta. Pero la hormiga era muy tímida, y el ciempiés, con su porte regio y su andar decidido, le imponía mucho respeto. Así que se limitaba a observar desde la distancia, soñando con tener algún día la respuesta. Un día, la hormiga decidió que no podía más con la duda. Vio al ciempiés acercarse, con su andar rítmico y fluido, y sintió un impulso de valentía. Reunió todo el coraje que pudo, salió de su escondite entre las raíces y se plantó en el camino. El ciempiés, sorprendido por la pequeña figura que bloqueaba su paso, se detuvo. Sus antenas se movieron con curiosidad. La hormiguita, con la voz temblorosa pero decidida, finalmente hizo la pregunta que tanto tiempo llevaba guardando. «Disculpe, señor ciempiés», dijo con respeto. «Llevo mucho tiempo observándolo y no deja de asombrarme. Es usted increíble, majestuoso. Por favor, dígame, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se las ingenia para mover 100 pies al mismo tiempo y no volverse loco?» El ciempiés se sintió increíblemente halagado. Nadie se había fijado nunca con tanto detalle en su forma de caminar. Normalmente, los demás animales simplemente lo veían pasar, sin apreciar la complejidad de su movimiento. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Ah, pequeña amiga», exclamó con orgullo. «Me alegra que lo preguntes. No es tan complicado como parece. Solo requiere un poco de método. Con gusto te enseñaré mi secreto». Se irguió, sintiéndose como un maestro a punto de revelar su mayor conocimiento a una discípula ansiosa por aprender. La hormiga lo miraba con los ojos bien abiertos, lista para absorber cada palabra, cada detalle de la explicación que estaba a punto de recibir. El gran secreto estaba a punto de ser revelado. El ciempiés carraspeó,
preparándose para su gran lección. Verás, comenzó con aire de experto. El truco es empezar siempre con las patas delanteras, la número 1 y la número 2. Una vez que esas están en movimiento, las siguientes simplemente las siguen en una secuencia natural. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Se miró las patas. «No, espera un momento», rectificó. «Ahora que lo pienso, no siempre empiezo por las delanteras. A veces creo que no es así». La hormiga seguía mirándolo, atenta, sin querer interrumpir la concentración del maestro. El ciempiés se quedó pensativo, con sus 100 patas completamente quietas por primera vez en mucho tiempo. Parecía que la pregunta lo había sacado de su ritmo habitual. «Perdón, me he confundido», exclamó el ciempiés, un poco avergonzado. «Ya lo tengo. El verdadero secreto está en empezar siempre por el lado derecho. Sí, muevo la pata número 1, luego la 3, la 5, y así sucesivamente, creando una onda. Y luego hago lo mismo con el lado izquierdo». Mientras lo decía, intentó mover las patas de esa manera, pero el movimiento se sentía extraño, forzado. Se detuvo de nuevo. Aunque, ahora que lo pienso, a veces empiezo por la izquierda. Depende del terreno, creo, o del día. Una sombra de duda cruzó su rostro. Aquello que siempre había hecho sin pensar, de repente se había convertido en un problema matemático increíblemente complejo. ¿Cuál era la primera pata que movía? ¿La derecha o la izquierda? ¿La de adelante o la de atrás? No, ya sé, dijo el ciempiés con un nuevo arranque de confianza, aunque su voz sonaba un poco menos segura. ¿Sabes qué es? En realidad, es el movimiento ondulante del cuerpo. El cuerpo guía a las patas. Sí, creo que es eso. Empiezo a ondular mi cuerpo desde la cabeza y las patas simplemente siguen el ritmo, como una ola. Pero al intentar demostrarlo, su cuerpo se movió de forma torpe y sus patas parecían no querer cooperar. Unas se movían, otras no. Algunas intentaban ir en una dirección y otras en la contraria. El ciempiés, la criatura más elegante del bosque, de repente parecía un principiante intentando dar sus primeros pasos. La confusión se apoderó de él. ¿Cómo era posible que no recordara cómo caminar? La pequeña hormiga contemplaba la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación. El majestuoso ciempiés, aquel ser que se movía con la gracia de un bailarín, ahora estaba completamente inmóvil en medio del camino. Sus 100 patas estaban paralizadas, quietas. Su mente, antes libre para simplemente hacer, ahora estaba atrapada en un laberinto de preguntas. ¿Cómo lo hacía? ¿Cuál era el orden? ¿El derecho o el izquierdo? ¿La pata 27 va antes o después de la 54? El ciempiés se quedó allí, pensando, analizando, tratando de descifrar el código de un movimiento que había sido parte de él desde que nació. Y cuanto más pensaba, menos capaz era de moverse. La simple pregunta de la hormiga había roto el hechizo. El exceso de conciencia había provocado la parálisis. El ciempiés se había olvidado de caminar. Esta historia, conocida como la paradoja del ciempiés, nos enseña una lección muy poderosa sobre la naturaleza de la mente y la habilidad. Hay muchas cosas en la vida que hacemos de manera intuitiva, automática. Conducir, escribir a máquina, tocar un instrumento o simplemente caminar. Estas habilidades están grabadas en nuestra memoria muscular, en nuestro subconsciente. Funcionan a la perfección siempre y cuando no intentemos controlarlas conscientemente. En el momento en que empezamos a analizar cada pequeño paso, a cuestionar cada movimiento, corremos el riesgo de bloquearnos. Es lo que en psicología se llama parálisis por análisis. Pensamos tanto
que nos impedimos actuar. Piensa en un orador que de repente se vuelve consciente de cada palabra que dice y pierde el hilo. O en un atleta que, en el momento crucial, empieza a pensar en la técnica en lugar de simplemente ejecutarla. El resultado suele ser el fracaso. El ciempiés caminaba perfectamente porque no pensaba en cómo caminar. Su cuerpo sabía qué hacer. La mente, a veces, es nuestro peor enemigo cuando se trata de habilidades que ya hemos dominado. Nos hace dudar, nos llena de inseguridad y rompe la fluidez natural. Y a veces, la mejor manera de hacer algo bien es simplemente dejar de pensar en ello y confiar en nuestra intuición y en la práctica que ya tenemos. Es un recordatorio de que no todo en la vida necesita ser desmenuzado y analizado hasta el último detalle. Así que, la próxima vez que te encuentres atascado, pensando demasiado en algo que sabes hacer, recuerda al pobre ciempiés. Quizás la solución no sea pensar más, sino pensar menos. Respira hondo, confía en ti mismo y simplemente hazlo. Permite que tu ciempiés interior camine sin que tu mente consciente se interponga en su camino. Espero que esta historia te haya gustado y te sirva de reflexión. A veces, las fábulas más simples contienen las verdades más profundas. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? ¿Te has quedado paralizado por pensar demasiado? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias y reflexiones.